Hola pupilos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mates de segundo de bachillerato sobre estudio y representación de funciones, donde vamos a hacer un estudio completo de la siguiente función: f de x igual a x a la cuarta por e elevado a menos x. Cuando digo estudio completo me refiero a dominio, puntos de corte con los ejes, asíntotas de todo tipo, intervalos de crecimiento y decrecimiento, extremos relativos, intervalos de concavidad, convexidad, puntos de inflexión y representación gráfica, ¿vale? Vamos a hacer un estudio completo que va a culminar, como digo, con la representación gráfica. Así que este vídeo no sé lo que va a durar, me da igual que dure lo que tenga que durar, pero vamos a hacer el estudio como toca, completo, sin dejarnos ni un solo detalle. Entonces, lo primero que empezamos es calculando el dominio de la función. Entonces, tenemos aquí el producto de dos funciones, una función polinómica, ¿vale? Un monomio por una exponencial. Dominio del monomio son todos los reales, dominio de la exponencial todos los reales, la multiplicación de dos funciones cuyo dominio son todos los reales serán todos los reales. Es decir, una función como esta no presenta ningún tipo de problemas de dominio. Por tanto, tenemos que el dominio de f son todos los reales. Y el hecho de que el dominio de la función sea todos los reales ya implica automáticamente que la función no va a tener asíntotas verticales, ¿vale? Importante eso. Por tanto, ya tenemos hecha esta parte. Vale, ahora vamos a ver puntos de corte con los ejes. Entonces, empezamos viendo el eje Y, ¿vale? Entonces, sabemos que en el eje Y x es igual a 0, ¿vale? Por tanto, tenemos que calcular lo que vale la función en 0f de 0. f de 0 pues será 0 a la cuarta por elevado a menos 0. Pues esto vale 0. Por tanto, ¿esto qué es lo que quiere decir? Si f de 0 vale 0, quiere decir que la función corta al eje Y en el punto 0, 0, es decir, pasa por el origen de coordenadas. ¿Vale? Ahora vamos a ver el corte o cortes con el eje X si los hubiese, ¿vale? Entonces tenemos que en el eje X lo que vale 0 es la Y, ¿vale? Entonces igualamos la función x a la cuarta por elevado a menos x igualamos a 0, ¿vale? Y aquí tenemos una ecuación factorizada. Por una parte tenemos x a la cuarta igual a 0 y por otra parte e elevado a menos x igual a 0. X a la cuarta igual a 0, pues aquí tenemos x igual a 0. Por tanto, de aquí ya tenemos un punto. Si la x vale 0, la y vale 0, por tanto tenemos el punto 0, 0, que es el mismo que me sale cortando al eje Y. ¿Vale? ¿Y qué más? Elevado a menos x igual a 0, esta ecuación no tiene solución, ¿vale? Recordad que la exponencial nunca se anula. Si queréis razonarlo de otra manera, puesto que esto es una ecuación exponencial, tomar logaritmos, por ejemplo neperianos a ambos lados, para bajaros el exponente, pero si hacéis eso, aquí a la derecha vais a tener que tomar el logaritmo neperiano de 0, y recordad que el logaritmo de 0 o de un número negativo no existe, por tanto esta ecuación no tiene solución. Por tanto, puntos de corte con los ejes tenemos solamente el 0, 0. Entonces, ahora lo siguiente será el estudio de asíntotas. Vamos a ver si la función tiene asíntotas horizontales, ¿vale? Para ello vamos a calcular el límite cuando x tiende a más infinito de nuestra función de x a la cuarta por elevado a menos x. Entonces, esto es límite cuando x tiende a más infinito y me conviene tener la exponencial en el denominador porque así tengo el exponente positivo, ¿vale? Tendría de esta manera. Entonces, esto es lo mismo que esto. Evaluamos este límite, pues el numerador tiende a más infinito y el denominador también. Es obvio, ¿no? Si la x es muy grande, al elevarla a la cuarta es todavía más grande, y e elevado a algo muy grande, como el número e es mayor que 1, e elevado a algo muy grande también me da algo muy grande. Entonces aquí tenemos una indeterminación. Una indeterminación que se puede resolver aplicando la regla del L'Hopital varias veces, ¿vale? Si aplicamos la regla del L'Hopital varias veces, el polinomio le va a ir bajando el grado y la exponencial se va a mantener igual porque la derivada de la exponencial es la exponencial. Entonces el caso es que al final llegaréis a que en el numerador tendréis un numerito y abajo la exponencial. Numerito que es constante entre la exponencial que tiende a infinito, numerito entre algo muy grande, esto es algo que tiende a 0. Eso se lo hacéis razonando por L'Hopital aplicando varias veces, pero también se puede razonar de otra manera. Aquí tenemos un cociente de funciones infinitas, pero sabemos que la exponencial es un infinito de orden superior a la polinómica, ¿vale? La exponencial es infinito de orden superior a la polinómica, por tanto aquí tenemos un infinito dividido entre un infinito más grande, ¿vale? Por tanto al final ese límite vale 0, ¿vale? Por tanto, si ese límite vale 0, límite cuando x tiende a más infinito de la función vale 0, esto quiere decir que y igual a 0 va a ser asíntota horizontal de la función cuando x tiende a más infinito, ¿vale? Ahora vamos a ver qué pasa en menos infinito, ¿vale? Porque en menos infinito puede que ocurra otra cosa diferente. Entonces vamos a calcular el límite cuando x tiende a menos infinito de nuestra función de x a la cuarta
por elevado a menos x. Entonces, límite en menos infinito, pues yo habitualmente lo que hago es cambiar menos infinito por más infinito, y en la función todas las x las cambio por menos x. Entonces, cada x que vea la cambio por menos x. Aquí me queda menos x a la cuarta por elevado a menos x. Es decir, esto es el límite cuando x tiende a más infinito, como aquí el exponente es par, pues me va a quedar x a la cuarta por elevado a menos, que es más, elevado a x. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues si la x es muy grande, elevado a 4 es más grande todavía, multiplicado por e elevado a algo muy grande, que es algo muy grande. Algo muy grande por algo muy grande, ¿cómo es? Algo muy grande. Por tanto, el límite cuando x tiende a menos infinito de la función vale más infinito. Eso implica automáticamente que no hay asíntota horizontal cuando x tiende a menos infinito. Por tanto, en menos infinito la función va a tener o asíntota oblicua o rama parabólica, ¿vale? Y ese es el estudio que tenemos que hacer. Para ver si en menos infinito la función tiene asíntota oblicua, hay que calcular el siguiente límite que le llamamos m, ¿vale? El límite cuando x tiende a menos infinito, recordad, de f de x partido por x. Y si este límite me diera un número finito distinto de 0, y luego existe el otro límite, el de la n, entonces diríamos que y igual a mx más n sería asíntota oblicua, ¿vale? Pero eso vamos a verlo después. Primero calculamos este límite y vemos lo que tenemos. F de x es x a la cuarta por elevado a menos x, partido por x. Esto es límite cuando x tiende a menos infinito de x a la cuarta entre x, esto es x al cubo, por elevado a menos x. Como es un límite en menos infinito, le voy a hacer el cambio a más infinito. Para ello cambio x por menos x y tengo lo siguiente, ¿vale? Exactamente igual que antes, igual que he hecho antes. Esto es el límite cuando x tiende a más infinito, menos x entre paréntesis al cubo es lo mismo que tenerlo sin paréntesis porque el exponente es impar, por elevado a menos más, que es x, ¿vale? Entonces tenemos aquí menos, si la x es muy grande, esto tiende a más infinito, esto también, y más infinito por más infinito es más infinito, con un menos delante, menos infinito, ¿vale? Por tanto, como no me ha salido un número finito, distinto de 0, me sale de hecho infinito, menos infinito, entonces ya puedo concluir de aquí que la función no va a tener asíntota oblicua cuando x tiende a menos infinito, por tanto lo que va a tener es una rama. Y de aquí ya podemos tomar pues ciertas ideas de cómo puede ser la gráfica. Mirad, hemos calculado antes que el límite cuando x tiende a menos infinito nos ha salido más infinito. Eso quiere decir que cuando me voy muy hacia la izquierda la gráfica se va muy hacia arriba. Por otra parte también teníamos que la función pasaba por el 0, 0, puntos de corte, recordad. Y hemos visto que tenía asíntota horizontal en y igual a 0 cuando x tiende a más infinito. Cuando me voy muy a la derecha la función se acerca mucho a 0. No sé si por encima o por debajo del eje x, ¿vale? Esto no se van a dar los dos casos, es uno de dos. Entonces esto lo podría comprobar ahora mismo dando un valor grande a la x y evaluando la función y comparándola con y igual a 0, pero no pierdo el tiempo en hacer eso porque diferenciar si voy a estar en un caso o en otro lo voy a hacer mediante el crecimiento, ¿vale? Como voy a estudiar la derivada, yo voy a ver si la función es creciente o decreciente en esta zona y eso ya me va a permitir saber si la función va a ir por encima o por debajo del eje x, que es, como digo, asíntota horizontal cuando x tiende a más infinito, ¿vale? Pero por ahora ya tengo esta información. Entonces ya tenemos hecho el cálculo de asíntotas, ahora vamos a ver intervalos de crecimiento y extremos relativos de la función. Entonces, siguiente paso para estudiar el crecimiento de la función, calculamos la derivada. Calculamos la derivada de esta función, derivada de un producto, recordad, la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Tenemos derivada de la primera, derivada de x a la cuarta, 4x al cubo, por la segunda sin derivar, la exponencial igual, más la primera sin derivar, x a la cuarta por la derivada de la exponencial. Derivada de la exponencial es la propia exponencial, y ahora por la regla de la cadena, por la derivada del exponente, derivada de menos x, que es menos 1. Por tanto, aquí tenemos 4 por x al cubo, por elevado a menos x, este más con este menos será menos, x a la cuarta por elevado a menos x. Aquí veo que puedo sacar factor común para dejarme la derivada así un poco más bonita, ¿vale? Tenemos que esto, sacando factor común x, vamos a ver, sacaría factor común x al cubo por elevado a menos x, por paréntesis, dentro del paréntesis me va a quedar aquí 4 menos x, ¿vale? Por tanto, esta es la expresión así más apañada que se me ocurre de la derivada, e igualamos a 0, ¿vale? Igualamos a 0 para buscar extremos relativos. Entonces, de aquí ya tengo una ecuación factorizada formada por tres factores,
el monomio, la exponencial y este polinomio, por tanto voy a sacar de aquí 3 ramas, ¿vale? X al cubo igual a 0 por una parte, elevado a menos x igual a 0 por otra parte, y 4 menos x igual a 0 por otra parte. Resolvemos estas ecuaciones, x al cubo igual a 0, por tanto x vale 0. La exponencial igual a 0, sabemos que eso no tiene solución porque la exponencial no se anula, y de aquí tenemos que sale x igual a 4. Por tanto, posibles extremos relativos de esta función se dan en 0 y en 4. Entonces vamos a estudiar la monotonía de la función. Me marco en la recta de los reales, me marco aquellos puntos que me anulan la derivada, en este caso el 0 y el 4, y también me marcaría aquellos puntos que no pertenecieran al dominio de la función y que posiblemente causaran asíntota vertical. En este caso no hay nadie que marcar porque hemos visto que el dominio eran todos los reales. Entonces vamos a estudiar el crecimiento y crecimiento, tomo un valor aquí, otro valor aquí, otro valor aquí, evalúo la derivada para ver el signo de la derivada y para ver si así la función es creciente o decreciente. Un valor en esta zona, pues voy a tomar el más cómodo, que es el menos 1, ¿vale? Calculo f de menos 1. Entonces no me interesa en realidad el valor de esta expresión, ¿vale? La derivada está aquí. Me interesa su signo. Y como tengo la derivada así factorizada, puesta por factores, pues voy a ir analizando el signo de cada factor. Por tanto, si la x vale menos 1, aquí tendría menos 1 al cubo. Eso es negativo, ¿vale? Por e elevado a menos 1. Eso es elevado a 1, que es el número e. Eso es positivo. Por 4 menos 1. Eso es 4 más 1, 5. Positivo, ¿vale? Por tanto, aquí, ¿qué es lo que me queda? Menos por más, esto me queda negativo. Es decir, esto es menor que 0. Menor que 0, ¿qué quiere decir? Pues que en esta zona la función es decreciente. Mirad, cosa que ya sabía por el tema de la rama que tenía en menos infinito. Luego, ¿qué pasa a partir del 0? Pues voy a tomar un valor entre 0 y 4, por ejemplo, en 1. 1 al cubo, eso es positivo, por e elevado a menos 1, eso también es positivo, ¿vale? E elevado a menos 1 es lo mismo que 1 partido e elevado a 1, es decir, lo mismo que 1 partido por e. 1 partido por e, que el número e es un número positivo, 1 entre positivo es positivo, ¿vale? La exponencial siempre es positiva. Por tanto, aquí tenemos positivo y ahora 4 menos 1 es 3, que es positivo. Más por más, esto es más. Derivada en 1 positiva, quiere decir que la función aquí es creciente. Y ahora tomo, a ver, aquí esto es f', ¿vale? F', no f. Lo que me interesa es el signo de la derivada, que me había equivocado, me faltaba la prima. ¿Vale? F' de, a la derecha del 4, por ejemplo, el 5. 5 al cubo, positivo. E elevado a menos 5, positivo. 4 menos 5, que eso es menos 1, negativo. Más por menos, esto es menos. Por tanto, la función aquí es decreciente. Por tanto, aquí tenemos, como la función aquí pasa de decreciente a creciente, aquí hay un mínimo relativo y aquí va a haber un máximo relativo. ¿Vale? Entonces, vamos a calcular, bueno, ya vamos a poner intervalos de crecimiento y diríamos f de x es creciente. ¿Dónde crece esta función? Pues esta función crece en el intervalo 0, 4 abierto, crece de aquí a aquí, ¿vale? Y la función f de x es decreciente, ¿vale? Es decreciente. ¿Dónde decrece esta función? Pues decrece desde menos infinito hasta 0, 0 abierto, unión, desde, este abierto me ha salido súper extraño, abierto desde 4 a más infinito. ¿Vale? La función tiene un mínimo relativo en x igual a 0 y un máximo relativo en x igual a 4, y voy a calcular lo que vale la función en estos dos puntos, porque de cara a la representación son valores útiles, ¿vale? Entonces, calculamos f de 0, ¿vale? No la derivada, sino la función en 0, que hemos visto que la función en 0, sustituyendo aquí, era 0, ¿vale? Por tanto, esto quiere decir que f de x tiene un mínimo relativo, ¿en dónde? En 0, 0, ¿vale? Doy las dos coordenadas del mínimo. 0, 0. Sabíamos que era este punto de aquí por el que pasaba la función, ¿vale? ¿Qué más? Y ahora calculamos lo que vale la función en 4, ¿vale? Calculamos f de 4. Para calcular f de 4 me voy aquí, sustituyo y tengo 4 a la cuarta por e elevado a menos 4, ¿vale? 4 a la cuarta es 4 por 4, 16 por 16, 256. Esto es 256 partido e elevado a 4, que esto aproximadamente es, lo hago con la calculadora, 4,69, ¿vale? Me interesa esa altura para ver luego a la hora de dibujar dónde marcamos el punto. Por tanto, aquí decimos que f de x tiene un máximo relativo en el punto donde en 4, ¿vale? En 4, 256 partido e a la 4.
por muy aparatoso que parezca este valor, al final eso sale aproximadamente 4,69. ¿Vale? Entonces, fijaos, ya tenemos aquí bastante información para representar. Con esto prácticamente podría dibujar perfectamente la función. ¿Vale? Mirad, habíamos dicho antes que el eje x era asíntota horizontal cuando x tendía más a infinito y faltaba por decidir si la función iba por encima o iba por debajo de la asíntota. Mirad, como la función de 4 en adelante es decreciente, la función aquí viene así, ¿vale? Por tanto, ha de venir la función de esta manera, por tanto, la función va a ir por encima de la asíntota, por tanto, ya puedo descartar esa posibilidad. ¿Vale? Por tanto, la gráfica va a hacer algo así, ¿vale? Solamente me falta ver la curvatura. ¿Vale? Por tanto, eso lo vamos a ver con la segunda derivada, así que voy a borrar y calculamos la segunda derivada. Bien, segunda derivada, hay que derivar esta función de aquí, que como vemos tenemos el producto de tres funciones. Para el producto de tres funciones lo podría ver como una función que sea el producto de dos de ellas y la otra función la tercera, y derivar como un producto donde a su vez la derivada del primer término también la derivada de otro producto. Pero en definitiva hay una manera más rápida de hacer la derivada del producto de tres funciones. Esa regla de derivación habitualmente no se da porque se puede derivar como digo, ¿vale? Pero si tenemos el producto de tres funciones, u por v por w, y quiero derivar esto, lo podemos ver de la siguiente manera. La derivada de la primera por las otras dos sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda por la tercera sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda sin derivar por la derivada de la tercera. ¿Lo veis como la derivada va cambiando la posición? ¿Vale? Entonces, en la derivada del producto de tres funciones se puede hacer así perfectamente, que aquí resultaría bastante conveniente hacerlo así. ¿Vale? Si no, repito, lo podéis hacer de la otra manera con la derivada del producto de dos funciones, considerando esto, por ejemplo, una función y esto otra, y cuando hagáis la derivada de esto, a su vez esto será el producto de dos funciones. Entonces es encadenar dos veces la derivada del producto de dos funciones. ¿Vale? Si aplicáis esto, al final vais a llegar a lo mismo. Por tanto, la segunda derivada, que es la derivada de la derivada, tenemos derivada de la primera, 3x al cuadrado por las otras dos sin derivar, ¿vale? Las otras dos las copio igual, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda, derivada de elevado a menos x, eso es elevado a menos x, por regla de la cadena, por menos 1, derivada del exponente, por la tercera sin derivar, más la primera sin derivar, por la segunda sin derivar, por la derivada de la tercera, derivada de 4 menos x, que eso vale menos 1, ¿vale? Por tanto, esto es la segunda derivada que vamos a tener que igualar a 0, ¿vale? Pero previamente esto nos lo vamos a arreglar un poco, porque esta expresión está un poco feucha, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos por aquí? Mirad, pues tenemos, esto es 3 por x al cuadrado por elevado a menos x por 4 menos x, aquí me va a quedar, voy a poner más y este menos 1 me lo voy a distribuir aquí dentro para que me quede en vez de 4 menos x, x menos 4, por tanto tengo x al cubo por elevado a menos x por x menos 4, ¿vale? Y aquí me va a quedar más por menos que menos, x al cubo por elevado a menos x, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí ahora? Vamos a sacar factor común, veo que puedo sacar factor común, x al cuadrado, ¿vale? X al cuadrado por elevado a menos x. Si saco factor común x al cuadrado por elevado a menos x, dentro del paréntesis me va a quedar 3 por 4 menos x más, si he sacado x al cuadrado me queda dentro otra x, ¿vale? Me queda otra x por este x menos 4 menos, y si aquí saco x al cuadrado y la exponencial me queda dentro otra x, ¿vale? Por tanto me quedaría esto, entonces tengo x al cuadrado por elevado a menos x por paréntesis, aquí hago distributiva, esto me queda 12 menos 3x más aquí distributiva, x al cuadrado menos 4x menos x. Esto es x al cuadrado por elevado a menos x por, tenemos aquí x al cuadrado, ¿vale? Me queda x al cuadrado menos 4 menos 1 menos 5x menos 3x menos 8x más 12. ¿Vale? Y esto es la expresión más sencilla que se me ocurre para la segunda derivada una vez he agrupado y sacado factor común. ¿Vale? Por tanto, voy a igualar a 0. ¿Vale? Igualo la segunda derivada a 0 para buscar aquellos posibles puntos de inflexión que tenga la función. Entonces, desde aquí, pues esto está factorizado. Lo veis, de aquí saco tres ramas, ¿vale? Saco tres ramas. Por un lado, x al cuadrado igual a 0, por otro lado, elevado a menos x igual a 0, y por otra parte, el polinomio de segundo grado, x cuadrado menos 8x más 12 igual a 0.
x al cuadrado igual a 0, de aquí sale x igual a 0, ¿vale? La exponencial igual a 0, ya sabemos que eso no tiene solución, ¿vale? Y de aquí tenemos una ecuación de segundo grado completa que resolvemos aplicando la fórmula x es igual a menos b, 8 más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, menos 8 al cuadrado, 64, menos 4 por a por c, 4 por 1 por 12, 48, partido 2a, 2. Tenemos 8 más menos 64 menos 48 es 16, raíz cuadrada de 16 que vale 4, partido 2, 8 más 4, 12, entre 2, 6, 8 menos 4, 4, entre 2 que es 2, ¿vale? Por tanto, posibles puntos de inflexión que pueda tener la función están x igual a 0, x igual a 6 y x igual a 2, y ahora hay que estudiar el signo de la segunda derivada para ver si la función es cóncava o convexa en cada uno de los intervalos correspondientes y ver si hay un cambio de curvatura para asegurar, garantizar que la función tiene puntos de inflexión en esos puntos. Así que borro que necesito espacio y lo vemos. Pues bien, como decíamos, la segunda derivada se ha anulado en x igual a 0, en x igual a 2 y en x igual a 6. La expresión de la segunda derivada la tenemos aquí. Entonces, como las soluciones de esta ecuación de segundo grado eran 2 y 6, casi que me conviene mejor expresarme este polinomio en su versión factorizada, ¿vale? Porque para analizar el signo de la segunda derivada me va a quedar mejor. Como ese polinomio se hacía 0, como digo, en 2 y en 6, su factorización es x menos 2 por x menos 6, y así me interesa tenerlo para poder evaluar mejor, ¿vale? Porque al final, como digo, solamente quiero el signo, ¿vale? Por tanto, calculamos, evaluamos la segunda derivada en un punto, por ejemplo, aquí, en este intervalo, antes del 0, pues por ejemplo en menos 1. Y repito que no me interesa el valor, solamente me interesa su signo, igual que pasaba con la primera derivada. Entonces, si la x vale menos 1, tengo menos 1 al cuadrado, que eso es positivo, por la exponencial, que siempre es positiva, por menos 1 menos 2, eso es menos 3, negativo, por menos 1 menos 6, eso es menos 7, negativo, más, por menos, esto queda positivo. Si la segunda derivada es positiva, quiere decir que la función es cóncava, de esta manera. Ahora, evaluamos la segunda derivada entre 0 y 2, pues por ejemplo, en 1. ¿Vale? En 1 tenemos 1 al cuadrado positivo, por la exponencial positivo, 1 menos 2 es menos 1, que es negativo, 1 menos 6 es menos 5, que es negativo. Me queda igualmente positivo, por tanto la función aquí es cóncava. Entonces, fijaos, aquí se anula la segunda derivada en x igual a 0, pero no hay punto de inflexión porque no hay cambio de curvatura. Aparte que es lógico, ¿cómo va a haber punto de inflexión en x igual a 0 cuando ya hemos visto que en x igual a 0 había un mínimo relativo, ¿vale? Recordad que en 0 había un mínimo relativo, si hay un mínimo relativo, pues obviamente ahí no puede haber un punto de inflexión, ¿vale? Por tanto, este era un falso positivo en la segunda derivada. Ese punto anula la segunda derivada, pero como digo, no es un punto de inflexión. Vale, seguimos. Ahora, entre 2 y 6 voy a evaluar la segunda derivada, por ejemplo, en 3. Si tenemos 3 al cuadrado, positivo, por la exponencial siempre positiva. 3 menos 2, 1, positivo. 3 menos 6, menos 3, negativo. Más, por menos, esto es menos. Segunda derivada negativa, la función aquí es convexa. Evaluamos la segunda derivada a la derecha del 6, en el 7. Entonces, 7 al cuadrado, positivo. La exponencial, positiva. 7 menos 2, 5, positivo. 7 menos 6, 1, positivo. Más, por más, positivo. Por tanto, la función aquí es cóncava. Aquí, en 2, ¿hay cambio de curvatura? Sí, pues aquí hay un punto de inflexión. En 6, ¿hay cambio de curvatura? Sí, pues ahí hay otro punto de inflexión. Por tanto, ya podemos responder. Podemos decir f de x es cóncava, ¿vale? Cóncava, ¿dónde es cóncava? Pues la función es cóncava desde menos infinito. Es cóncava desde menos infinito hasta 2, ¿vale? Ni siquiera en 0 hago una parada, en 0 sigue siendo cóncava la función, ¿vale? A pesar de que se anule la segunda derivada, unión, y vuelve a ser cóncava desde el 6 hasta más infinito, ¿vale? F de x sería convexa. Convexa, ¿dónde es convexa la función? La función sería convexa en el intervalo 2, 6, ¿vale? Ambos abiertos. Y la función tendría punto de inflexión en x igual a 2 y en x igual a 6. Pero no está de más que calculemos lo que vale la función en 2 y en 6 para ver a qué altura quedan esos puntos que me van a ayudar a tener más información de cara a la representación gráfica. Por tanto, calculo f de 2. ¿Vale? F de 2, me voy a la expresión analítica de la función aquí, ¿vale? Sería 2 a la cuarta por e elevado a menos 2. Esto es 16 partido e al cuadrado, que esto aproximadamente vale. Y ahora calculamos la función en el otro punto de inflexión, es decir, en x igual a 6. Calculamos f
de 6. F de 6 me voy a la expresión de la función, sustituyo y tengo 6 a la cuarta por e elevado a menos 6, ¿vale? 6 a la cuarta, eso es 1296, dividido entre e elevado a 6, y esto aproximadamente vale 3,21. Por tanto, estos valores me interesa tenerlos así de cara a la representación. Por tanto, ya puedo asegurar y decir que f de x tiene puntos, ¿vale? Tiene puntos de inflexión, ¿en dónde los tiene? Pues en 2, y la función en 2 vale de manera exacta 16 partido e al cuadrado, y también tiene punto de inflexión en 6, y la coordenada ahí que vale 1296 partido e elevado a 6. Por tanto, tenemos intervalos de concavidad-convexidad y puntos de inflexión. Entonces, reuniendo toda esa información, ahora nos vamos a su representación gráfica. Representación gráfica que os hago a ordenador, de manera que se ven todos los elementos característicos. Fijaos, el dominio, todos los reales. La función cortaba al eje x y al eje y solamente en el 0, 0, donde además la función tiene un mínimo relativo. La función tenía una asíntota horizontal ni igual a 0, ¿vale? Cuando x tiende a más infinito. Como veis, la función se acerca mucho al eje x yendo por encima. También la función tenía un máximo relativo en el punto 4, y el valor del máximo aproximadamente era 4,69. Máximo relativo en el 4, 4,69. Y los puntos de inflexión, que son donde cambia la curvatura, fijaos cómo se dan en el punto 2, 2,17 aproximadamente, y en 6, 3,21 aproximadamente. Y de esta manera ya tendríamos representada la función y todo el estudio y análisis completísimo.